Hola a todos, estamos de nuevo en este espacio, Ser o No Ser. Son las 9, perdón, las 7:12 de la tarde en España, del miércoles 4 de octubre, y seguimos con estas conferencias de conceptos básicos de la filosofía trascendental. Y en uno de esos conceptos básicos, del que ya habíamos hablado un poco, pero fue muy de pasada, es la recurrencia, ¿no? Es una ley universal. Digamos que las leyes universales tienen relación con las leyes físicas, ¿no? Eh, Leyes de la física, no leyes del mundo físico, ¿no? Porque a lo mejor se puede confundir. Entonces, las leyes de la física tienen, tienen también relación con las leyes universales de cómo funciona el mundo, ¿no? Y entonces ahora eh, vamos a hablar de lo que tiende a repetirse, ¿no? Curiosamente, pues nosotros vemos que hay muchos fenómenos cíclicos en el universo. Por ejemplo, cuando amanece, pues es que viene el sol, ¿no? Estamos viendo el sol por la luz del sol por la rotación del planeta, ¿no? Y luego al otro día de nuevo, y al otro día de nuevo, ¿no? Hay una repetición en ese girar que tiene la Tierra, ¿no? Nosotros mismos, con las estaciones la misma Tierra con las estaciones del año, da toda la vuelta y al Sol, y tenemos la repetición de las estaciones del año, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo los fenómenos, hay muchos más, ¿no? Si simplemente una semilla y una planta, ¿no? La planta eh, empieza como una semilla, se nace, crece, da más semillas y muere. Y luego la otra semilla y así. Y eso permite nuestra, nuestra vida, ¿no? Eso permite la vida. Que el ciclo de la vida sea lógico y que se ajuste a lo que, a la lógica de la vida, ¿no? Si nosotros fuéramos inmortales, como muchos pretenden, pues necesitaríamos un cuerpo inmortal. El problema que tenemos es que nuestro cuerpo, la naturaleza, pues actualmente lo ha hecho para durar 100 años, más o menos, digamos. Y si quisiéramos vivir 200 años, pues la naturaleza de ese cuerpo tendría que cambiar, porque si no, sería un sufrimiento horrible para una persona de 200 años. Y la divinidad no quiere eso, ¿verdad? Que cuando se acaba nuestro ciclo, pues tenemos que morir y tiene que venir lo nuevo, ¿no? Entonces, de eso se trata esto de las existencias sucesivas, ¿no? Vamos con el ciclo de la vida. Nosotros tenemos que, luego toda la vida del planeta por lo menos, o toda la vida, pero bueno, vamos a hablar de la vida del planeta. Toda la vida del planeta, pues es un ciclo enorme, ¿no? Que es la rueda del samsara, que empieza en el reino mineral, luego el vegetal, el animal, el humano, que es súper chiquitito, luego otra vez animal, luego otra vez vegetal, luego otra vez mineral. Y luego otra vez así. Es un ciclo infinito, ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos viendo la repetición de los acontecimientos, ¿no? Todo lo que pasa tiende a repetirse, ¿no? Los ciclos tienden a repetirse. Entonces, nosotros tenemos este ciclo de la existencia y lo que pasa es que también tenemos nuestra repetición, ¿no? Cada vez que una persona nace, que hay un ser humano sobre la Tierra, es el comienzo de una obra de teatro, más o menos. Es un ejemplo, ¿no? En esta obra de teatro es el personaje, pues ya nació, ¿no? El personaje principal. Pero luego hay subpersonajes, ¿no?
Y esto es muy importante porque es como vamos a entender qué es la recurrencia, ¿no? Esos personajes a la vez son componentes, estos son personajes secundarios, ¿no? Son componentes de la obra de teatro que la van a actuar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra existencia, un segundo, por favor. Perdón, es que mi marido vino a hablar. Bueno, entonces, estábamos hablando de esta obra de teatro, ¿no? El personaje principal es el ser que ha nacido, el ser humano que ha nacido. Puede ser un hombre o una mujer, no importa. Y luego hay personajes secundarios que van a actuar esta obra, ¿no? De la existencia. Y esos personajes secundarios son los agregados psicológicos, los egos, los yoes, ¿no? Entonces, en la obra, pues vamos a tener pues muchas cosas que pasan, ¿no? La vida que nos pasa, pero que nos pasa porque no somos autoconscientes. Es una vida que sucede sobre nosotros como cuando llueve o como cuando nieva o como cuando sale el sol sin que nosotros tengamos ningún control sobre eso. Entonces, va a venir la vida y van a suceder cosas que generan causas y efectos, ¿verdad? Si yo a los 11 años, bueno, vamos a poner más arriba, ¿no? A los 15 años, tengo un pleito y termino golpeando a otro individuo y lo hiero, etcétera, es grave el asunto, estoy creando una causa, ¿no? Y luego, entonces, pero ¿quién se peleó, no? Es que aquí esto es lo interesante. Yo soy el personaje principal, pero los otros yoes son los secundarios, ¿no? Y esos son los que crean este pleito, ¿no? Tuvo que haber una ira, tuvo que haber un problema de emociones negativas, ¿no? En el que el yo en cuestión fue el que golpeó, peleó, hizo, ¿no? ¿Y con quién peleó, golpeó, hizo? Con otro similar, pero de otra persona. Entonces, se crea un vínculo entre esas personas, ¿no? Entre esos yoes, y por lo tanto entre el ser humano que está involucrado, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que al final la conciencia podría tomar control de la máquina humana si estuviera presente, ¿no? El problema es que perdemos la conciencia cada tanto y entonces vienen los sagrados psicológicos y toman el control de la máquina humana y así actúan su obra, ¿no? Eso sucede en niveles inconscientes de nuestra psique y desgraciadamente es una gran tragedia para nosotros vivir esto de esta manera, porque no nos enteramos de lo que nos está pasando. Sabemos que está pasando, pero no nos enteramos de por qué, ¿no? Bueno, estas dos corrientes energéticas, estos son valores negativos, pero al final valores eternos, eh, sobreviven a nuestra muerte. Entonces estos dos se pelearon y hubo un problema ahí muy fuerte. Después se acaba el ciclo, no nos volvemos a ver jamás, etcétera. Me muero, pero ¿qué pasa? Que se quedó un pendiente ahí. Y cuando viene la muerte, esta es un como reset, ¿no? Ahí se acaba un ciclo y comienza el otro. Y cuando comienza el otro, pues volvemos a tener un cuerpo físico y ahora va a estar en la eternidad ese valor esperando a su momento de actuación. Es como si estuviera el actor tras bambalinas, esperando su momento de actuar, ¿verdad? Entonces, cuando le llega, ya cumplimos 15 años otra vez, telepáticamente esos dos yoes, el de la otra persona y el mío, se van a encontrar, se van a buscar y se van a encontrar y se van a volver a pelear. Esto es muy misterioso.
Y lo primero con lo que primero que podríamos reaccionar es con incredulidad. ¿Cómo es posible que esto pueda pasar, no? Porque la razón que tenemos ahora no nos da para entender algo tan sutil. Pero bueno, vamos a entender que esto va por niveles inconscientes, que no vamos a estar un día sentados en casa pensando, es hora de que vaya yo a la calle a pelear. No, simplemente la vida va a desenvolverse de tal forma que sucede, que llega el momento. Yo creo que la mayoría de las mujeres ya pasando cierta edad, incluso desde los 20 en adelante, ya pueden entender mejor la recurrencia. Los hombres yo pienso que es un poquito más difícil, porque los hombres son muy pasionales, son un polo muy activo en lo sexual, ¿no? Entonces a ellos les toca buscar, biológicamente, como dicen por ahí las teorías, ¿no? Les toca buscar aparearse con las que más puedan. Bueno, supuestamente, pero bueno. Y luego, a las mujeres nos cuesta un poco más esto, porque nos toca crear hogares, ¿no? Por biología, o sea, no estoy hablando de cuestiones ideológicas, ¿eh? Estoy hablando de que nos toca intentar hacer un hogar para poder tener hijos, porque biológicamente estamos programadas para eso, ¿no? Y crearlos en un buen ambiente, que no se mueran de hambre y por lo tanto, pues también necesito el macho y tal. Bueno, pues esto tan primitivo sigue viviendo en nosotros, ¿no? Solo que en niveles inconscientes. Luego ya, pues cada quien le da la interpretación que le dé la gana, pero nos arrastra mucho el inconsciente. Y entonces llega el momento en el que el varón, pues al tener muy activa su sexualidad, pues a él no le va a resultar tan evidente por qué busca a una mujer y por qué no a otra, ¿verdad? Pero a una mujer es más difícil, es un poco más accesible para nosotros darnos cuenta de que a veces no parece tener una explicación racional porque nos gusta un hombre. Por ejemplo, ves a una persona, lo conoces 3 días y tú ya sientes que es el hombre de tu vida, ¿no? ¿Por qué hay esa atracción tan rara, no? Porque muchos podrían decir, es que es químico, ¿no? Y es químico, es verdad, pero eso estamos hablando a nivel físico, pero no se queda en el físico, porque si solo nos ajustáramos a la química, ¿cuántas personas compatibles sexualmente con nosotros habría? Pues muchísimas, pero solo lo sentimos ese arrastre de atracción por cierta persona muy específica. Y que esa cierta persona muy específica, como esa, hay miles en el mundo. Y nosotros mismos conocemos un montón de gente así, pero a nosotros nos parece único y especial. Nos parece que no se parece a nadie, pero sí se parece, ¿no? A nosotros no podemos verlo. ¿De dónde viene esa ceguera? ¿De dónde viene ese impulso tan fuerte? Si nos ponemos a hacer retrospectiva y decimos, es que no es racional, es que no es lógico, pues es que no es lógico. No es lógico, ni es racional, es recurrencia. Está dentro de nuestro inconsciente y es una fuerza poderosamente hipnótica que nos arrastra a repetir acontecimientos. Y obviamente esa persona va a sentir lo mismo, porque van a confluir todos los factores para que se cumpla otra vez esa recurrencia. Con quien nosotros tuvimos una relación sexual, se creó una marca que se llama karma sáyica. Esa marca es un vínculo indisoluble. Por eso a las personas con quien tuvimos marcas karmasáyicas son a las personas que vamos a volver a encontrar de pareja. Es mucho más probable. Si por alguna razón, pues que hablar de estas cosas tan difíciles que requieren, que se refieren a la inteligencia cósmica, pues es muy complicado, ¿no? Pero realmente vamos a irlo como simplificando, pero que se sepa que es una simplificación, que nosotros no podemos llegar a entender todos los factores que entran
en la inteligencia cósmica como para que algo suceda, ¿verdad? Para que haga que algo suceda. Pero bueno, vamos a reducirlo a lo que podemos entender y vamos a decir, es que esas parejas tienen que volver a encontrarse. Sí, en vínculos muy cercanos, ¿no? Pueden ser padres, hermanos, hijos, parejas, amigos, pero muy cercanos. No pueden ser lejanos porque estás atado a esas personas por marcas karmasáyicas, que solo se producen durante la relación sexual. Entonces, una vez que, y no necesita repetirse, con una sola vez es suficiente para quedar vinculada para siempre a una persona. Por eso por eso durante muchos siglos, todas las culturas han intentado cuidar o regular lo de la sexualidad. No creas que es tanto por moralidad, puritanismo, como nos lo pintan últimamente, ¿no? Sino que antes se sabía más de esto, entonces decía, bueno, para que no nos pase esto, se tiene que ser monógamo, ¿no? Buscar unas condiciones ideales para haber tenido relación sexual con una sola persona en toda tu vida. Mientras más modernos somos, más difícil de cumplir es esto. Y eso se entiende porque cada vez entonces creamos más vínculos karmáticos, ¿no? Y también se buscaba que las familias fueran prósperas, que tuvieran eso, pues, dharma, ¿no? Que tuvieran karma positivo. Entonces, porque te vinculabas para siempre con ellos, ¿no? Entonces, por eso era muy difícil que trajeras a alguien que fuera de otra familia. Bueno, todo se entiende como una cuestión económica y todo se entiende como una cuestión moral ahora, pero antes tuvo una razón de ser. Entonces, eh, lo que queremos explicar aquí es, nos arrastran por debajo de nuestra psique fuerzas poderosas de vínculos con karmáticos, con yoes. Ahora, esto es muy importante porque estamos hablando del yo de la ira con el yo de la ira, el yo de la ira mío con el yo de la ira de la otra persona. Y esto es lo maravilloso, porque ese yo de la ira puede ser disuelto. ¿Y qué pasa? Imaginamos un mundo en el que esa persona de 15 años, bueno, es que 15 años son muy poquitos, vamos a ponerle 30. Esta persona de 30 años que iba a cometer un adulterio, por ejemplo, a los 30, a los 29 disolvió el yo de la lujuria, a los 30 ni conoce a esa persona. Y si la conoce, no le resulta atractiva, no le resulta especial, no es significativa, se acaba el vínculo. O sea, la cuestión es que podemos eliminar a esos personajes secundarios y ser el actor de nuestra obra. Porque muchas veces, o la mayoría, el 90 y tantos% de nuestra vida, somos el que está, el espectador de nuestra obra. No estamos actuando, están actuando nuestros egos, ¿no? Pero entonces yo puedo decir, a ver, yo de la ira, ven para acá, estás despedido. Entonces llegan los 15 años y yo ya no me peleo. Luego le digo al yo de la lujuria, ¿sabes qué? Ya, se acabó tu papel. ¿Y qué? A los 30 años yo ya no cometo ese adulterio. A los 40 a lo mejor iba a robar, pues elimino el yo del robo, de la codicia, y a los 40 años no robo. Y la vida se transforma. Ya no me mutilé a los 15 años, ya no destruí mi matrimonio a los 30 y ya no me metieron a la cárcel a los 40, porque eliminé al actor que iba a hacer eso. Entonces se eliminó la recurrencia y ahí se acaba todo vínculo.
no quiere decir que nuestros seres queridos no vayan a ser nuestros seres queridos, ¿verdad? El amor es eterno, es otro vínculo superior. Una ley, esto también es importante entenderlo, una ley superior trasciende las inferiores. O sea que, por ejemplo, vamos a pensar que yo ya no tengo recurrencia con mi padre, porque a lo mejor era una recurrencia negativa en la que yo tenía que pagarle lo que le hice en la anterior. Entonces fue un padre negativo para mí. Pero vamos a suponer que yo elimino esos yoes y decido poner por encima la ley del amor. No hay necesidad de que yo deje de querer a mi padre por las cosas buenas que hizo, porque todos no puede ser malo. En los buenos hay mucha maldad y en las personas malas hay mucha bondad. Eso hay que aprenderlo también. Por eso se da el yin y el yang con un punto, el blanco con un punto negro y el negro con un punto blanco. No hay que ser totalitarios. Las personas buenas son capaces de mucha maldad y las personas malas son capaces de mucha bondad. Ahí se los dejo. Yo eso no puedo decir que lo entiendo al 100%. Lo intento, ¿no? Pero interiorizar, comprender de verdad un concepto así tan alto es una tarea complicada. Pero cuando nosotros le quitemos el absoluto a muchas cuestiones, vamos a poder vivir con la mente abierta, no haciendo antipatías mecánicas, ¿no? Pues a esto viene otro concepto muy interesante, antipatías mecánicas. ¿Por qué yo veo a una persona una sola vez y me cae mal? Veo a esa persona, la conozco 5 minutos y ya no puedo ver. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque para saber cómo es una persona se supone que hay que tratarla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos esa tendencia? Porque sí los conocemos, no los conocemos de hace 5 minutos. Sabemos cosas de ellos inconscientes, porque a esas personas son recurrencias. Si alguien te cae demasiado bien, demasiado pronto, recurrencia. Positiva, pero recurrencia. Si alguien te cae demasiado mal, demasiado pronto, recurrencia. Negativa, pero recurrencia, al fin de cuentas. Tú conoces a esas personas. Casi todas las personas que son significativas en tu vida, ya las conoces. Por eso presientes dentro de tu corazón cosas sobre esas personas. Ese es el punto de la ley de la recurrencia. Luego podría llegar un momento en el que nosotros disolvamos muchos agregados y podamos ver que tenemos recurrencia con una persona, pero no meternos en donde nos íbamos a meter cuando nuestro agregado estaba libre para manifestarse. A lo mejor, vamos a poner otra edad, a los 35, iba a tener un problema de bienes raíces, pero como ya estoy un poco más consciente y tal, empiezo a verlo, ¿no? A lo mejor, no sé, iba a fracasar en la compra de una casa o lo que sea. Empiezo a verlo, empiezo a sentir el sabor a recurrencia, empiezo a ver que las cosas van mal y tiro para atrás y digo, no me voy a meter en esto. Y me he salvado de una tremenda. Cuando la conciencia opera, tengo la oportunidad, cuando estoy aquí presente y recuerdo a mi ser, tengo la oportunidad de no caer en las consecuencias negativas que las recurrencias me han traído en el pasado. Y si ya en el mejor de los mundos deseables eliminara un agregado psicológico, pues ni siquiera tendría que preocuparme por eso. No me costaría ningún esfuerzo. Eso se eliminaría. Ya no podría ser posible, así de simple. Entonces, y luego, ¿cómo voy a eliminar? Pues vamos a empezar por autoobservarnos, ¿no? Por evaluar correctamente eh, nuestra existencia. Un hombre es lo que es su vida, su día. Un hombre, una mujer, un humano. Una persona es lo que es su día.
Si yo desde que me levanto hasta que me acuesto, siento que he aprovechado, que he vivido consciente, que he hecho lo que debo hacer, he triunfado sobre el día. Y si al contrario las cosas me pasaron, los hechos me arrastraron, no hice lo que debía y me fue mal, pues no triunfé sobre ese día. Y entonces todo es una síntesis, ¿no? Si todos los días voy fracasando, ¿qué pasa? Pues que estoy metida en la ley de recurrencia de la negatividad, ¿no? Voy repitiendo lo mismo todos los días con un hábito sin fin. Los hábitos tienen mucho que ver con la ley de la recurrencia. Si tengo el hábito de comer mal todos los días, sigo comiendo mal y comiendo mal, pues a lo mejor si me iba a morir a los 80, me muero a los 70, porque estoy devastando mi cuerpo físico, ¿no? Si tengo la mala costumbre de a cada pequeña cosa que pase en la vida, enojarme demasiado, dejarme arrastrar por las emociones negativas, lo mismo, voy a desgastar mi cuerpo y voy a tener menos oportunidad. Me iba a morir a los 80 y me muero a los 65, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante de entenderlo, ¿no? La ley de recurrencia. Si yo incurro en un hábito vez tras vez tras vez, eso es lo que me va a definir. Eso es lo que todos los días hago esto, pues todos los días es lo que yo soy. Y no soy el ser, ¿no? Sino soy lo que caiga cada vez, inconscientemente, sin saber. Entonces los actores secundarios están viviendo mi obra de teatro y yo no soy ya mero ni experta ni espectador, estoy dando la espalda, ¿no? Al escenario. Entonces vamos a empezar por dar la vuelta y empezar a ver de qué va la obra, ¿no? Y poco a poco ver que lo que repetimos y lo que nos arrastra, pues son fuerzas inconscientes, ¿no? Y que hay algo o alguien detrás de esas fuerzas inconscientes que a pesar de ser nosotros mismos, son parte condicionadas de nosotros mismos. Y hay que descondicionarlas, ¿no? Hay que quitarles el caparazón del ego. Después, cuando nosotros logramos romper eso, viene lo contrario, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en la ira, ¿no? Si mi respuesta a que llueva es enojarme, a que haga sol es enojarme, a que haya tráfico en la calle es enojarme, a que me golpee un dedo es enojarme, y así, todas mis respuestas siempre es la ira, y yo elimino esa respuesta, pues voy a tener muchas otras respuestas nuevas. Van a ser la paciencia, la dulzura de carácter. A lo mejor llueve y digo, ah, mira qué bien, bonito, está lloviendo. Ah, hay mucho tráfico. Pues nada, hay que esperarse, ¿no? O sea, nace, nosotros nos apropiamos de su contrario y conocemos estas virtudes porque todavía las tenemos. Todavía las tenemos y podemos desarrollarlas plenamente porque eh, tenemos esta oportunidad todavía, porque estamos vivos. Porque la divinidad no ha dicho, hasta aquí llegaste humanidad, ¿qué va a pasar? Mientras, hay que aprovechar, cada día hay que hacer un resumen al irnos a dormir, una pequeña retrospectiva por lo menos, si no tenemos mucho tiempo. ¿Triunfé sobre el día o el día triunfó sobre mí? ¿Me dejé arrastrar por fuerzas inconscientes o estoy haciendo frente a mis recurrencias, ¿no? Más o menos esto es lo que podríamos hacer para empezar a transformarnos, ¿no? Para empezar una verdadera transformación de nosotros mismos. Pero hay que operar, hay que ser el operador. No podemos dejar que nos manejen estas fuerzas inconscientes a su antojo, sino estar presentes aquí y ahora en recuerdo de nuestro ser, meditar, por eso hablamos tanto de meditación, relajarnos. Una persona que está en tensión
su respuesta siempre va a ser mecánica, ¿no? Relajarnos, autoobservarnos, estar atentos, no esperar, no tener ya una respuesta, sino estar esperando, ¿no? En modo espera, a ver qué pasa. Y vamos a poder hacer frente a la recurrencia, porque la vamos a ver venir antes de que llegue. Y decir, bueno, yo estoy casada, a lo mejor viene una persona que se ve como que quiere adulterar. Bueno, pues yo empiezo a pensar, a ver, aquí pasa algo, ¿no? Cuidado con las fuerzas irresistibles, ¿no? Hay un libro muy bueno que es Ana Karenina, y ahora se ve como una barbaridad que le hicieron los hombres a la mujer, ¿no? Esa es la visión que la mayoría de la gente, si lo han leído, sobre todo si lo leyeron porque las películas son muy malas, pero si lo han leído, no es eso lo que refleja el libro. Es verdad que es una gran tragedia de la chica, pero el punto central es que ella eligió el adulterio. Se dejó arrastrar por su pasión. En ese tiempo se escribían este tipo de obras que como que intentaban eh, prevenir a la gente de ser arrastradas por sus pasiones, ¿no? Entonces, ella se deja arrastrar por la pasión y cae en el juego de los hombres, porque finalmente no es que sean buenos y sí, obviamente ella termina siendo víctima de ellos, pero es ella la que da el paso más crucial, porque el marido incluso la perdona y siempre su pecado es como que no ser el ideal romántico de la Ana Karenina, ¿no? Pero el hombre no es mal hombre y nunca le hace daño ni le hace nada malo y la perdona y todo y ella rechaza todo, ¿no? Bueno, no quiero meterme ya en controversias, pero analizando esa obra tú puedes darte cuenta de que si ella hubiera visto que este hombre era una recurrencia, que estaba sintiendo una pasión que la arrastraba, pero no era por nada bueno, porque las malas consecuencias se notan en su sabor de en qué va a terminar, ¿no? No cómo empieza, sino cómo termina todo, ¿no? Si ella hubiera pensado en qué va a terminar esto, se hubiera dado cuenta que bajo sus circunstancias no iba a terminar en nada bueno. Y entonces hubiera podido resistir a esas fuerzas, ¿no? Inconscientes. Pero bueno, eh, nos queda un minuto. Como siempre, pues muchas gracias a los que se conectaron y hicieron posible que no esté aquí hablando sola a una cámara. Es otro sabor, ¿no? Y bueno, hacen posible que otras personas puedan ver esto más adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, un gran abrazo. Pues hay que acordarse de estar aquí ahora, ¿verdad? Y si quieren decir algo, tenemos unos segundos. Bueno, pues si no hay nada que decir, muchas gracias y hasta la próxima semana. El mes de octubre va a ser un poco accidentado, así que